y por lo tanto habrá que decir no. No a sus catecismos, no a su liturgia, no a toda esta desacralización. No podemos aceptarlo. ¿Y Roma? Aquí el problema se agudiza. ¿Puede acaso equivocarse Roma? ¿Puede inducirnos a una falsa obediencia? Sí, sin ninguna duda. Decir lo contrario sería ir contra la misma historia de la Iglesia, pues no es cierto que en todos los terrenos y en todas las materias todo lo que ha llegado de Roma haya sido siempre bueno y provechoso para la Iglesia. No es cierto. Evidentemente se hace necesario hacer las oportunas puntualizaciones. Tratándose del Papa, la infalibilidad garantiza su enseñanza. Es cátedra. Es decir, cuando define una verdad contenida en la revelación. ¿Hay que obedecer a Roma? La obediencia a Roma. Todos ustedes me dirán que por supuesto, que ha llegado el momento en que los obispos exigen a los sacerdotes y a los fieles cosas que son inadmisibles y a las que no podemos dar nuestro asentimiento. Lo mismo ocurre en su magisterio ordinario, si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, una encíclica que asume las enseñanzas de sus predecesores para confirmarla e imponerla como tal al mundo. En este caso, el Papa también tiene la garantía de la infalibilidad. Pero fuera de estos dos casos particulares, el Papa puede equivocarse. ¿No creen que fue un error del Papa León XIII su comportamiento político en un momento dado respecto a Francia? Igualmente, constituyó un error de Pío XI cuando condenó a la acción francesa. La prueba irrefutable fue cuando el Papa Pío XII, nada más subir al trono pontificio, abolió la sentencia de su predecesor. ¿Y cuántos casos así podríamos citar a lo largo de la historia de la Iglesia? Así que es completamente cierto que fuera del magisterio en el que se dan las condiciones de infalibilidad, el Papa puede perfectamente equivocarse. Además, no hay que olvidar la presión que se ejerce sobre él por los que le rodean. Historia de la infiltración en la Iglesia. ¿Cómo podemos explicar estas cosas? Recordemos la historia para comprender esos acontecimientos que tienen lugar ya desde hace 2 siglos. No vamos a estudiar todo con detalle, puesto que ustedes conocen ya lo suficiente sobre la historia del liberalismo. Ya saben que fue condenado por todos los papas, pues encierra errores que en definitiva son los errores de la masonería. Estos errores llevan la duda a la inteligencia. No hay verdad definida ni absoluta. Llevan también la duda a la voluntad. No hay ya leyes. El hombre es libre. Finalmente, introduce la duda en la conciencia. No está obligada la conciencia a seguir la ley. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de enseñanza. Todas estas libertades forman parte de ese conjunto de errores condenados por los papas durante siglo y medio. La penetración de estos errores han destruido poco a poco la cristiandad. León XIII, en su encíclica Humanum Genus, que condena a las sociedades secretas masónicas, dice: el fin de las sociedades masónicas es destruir las instituciones cristianas. Esas instituciones erigidas por la Iglesia, lenta pero eficazmente durante 15 siglos, y que la masonería se propone destruirlas hasta su raíz. Lo consigue mediante este espíritu liberal que difunde estas falsas ideas que a su vez van reemplazando progresivamente el decálogo por los derechos humanos, rechazando poco a poco todo lo que la Iglesia ha enseñado. Por esta razón, San Pío X afirmaba ya en su tiempo: el enemigo no se encuentra solo, fuera de la Iglesia. Y cuando habla de enemigo, se trata precisamente de estas sociedades secretas, alude a ellas. El enemigo se encuentra ahora dentro de la Iglesia.
El enemigo está dentro. El Papa lo ha dicho. Lean el libro de Plon Kardasik, La Iglesia Ocupada, al que hay que añadir el publicado sobre el secreto de la masonería. Son libros que todo el mundo debería leer para informarse sobre la verdadera causa de los acontecimientos que vivimos actualmente. El Papa San Pío X estaba muy al corriente de todas estas cosas. Sin duda que ustedes no ignoran lo que puede leerse en los textos masónicos de hace un siglo. Hay que penetrar en los seminarios y de esta forma penetraremos en el clero. Introduciéndonos en el clero, nos introduciremos dentro de los presbíteros. Al introducirnos en los presbíteros, penetraremos en la curia diocesana y después de la curia diocesana serán los obispos quienes confraternizarán con nuestras ideas. Cuando los obispos compartan nuestras ideas, los cardenales, escogidos entre los obispos, compartirán también nuestras ideas. Y un día, quizá dentro de un siglo, tendremos un papa que compartirá a su vez nuestras ideas. Y en este momento habremos ganado la revolución gracias a la Iglesia. Esto fue escrito por la secta de los Carbonarios y publicado por orden de Gregorio XVI y Pío IX, que quisieron, al publicar estas actas, hacer saber a los obispos que el fin de la masonería era penetrar en los seminarios. Por eso el Papa San Pío X dijo al principio de este siglo: el enemigo se encuentra ahora en nuestros seminarios. Han conseguido lo que se habían propuesto hace 50 años. Más cercano a nosotros es un masón, Marsudun, quien con motivo de la celebración del Concilio Vaticano II escribió el libro El ecumenismo visto por un masón de tradición. En este libro se ve cómo el triunfo de las ideas liberales, diseñado por la masonería desde hace mucho tiempo, se acerca ya a su logro final. Y ya, escribe de forma explícita, encima de la cúpula de San Pedro, con motivo del concilio, planean nuestras ideas masónicas. Sí, es terrible el pensarlo. Si a pesar de todo alguien se pregunta todavía cómo es posible que Roma se dirija a nosotros en nombre de una falsa obediencia, la explicación está en la infiltración progresiva de los errores liberales condenados por los papas. Todas estas libertades han ido progresando siempre más y más. Y ahora varios obispos del Brasil van incluso a organizar un Congreso Mundial del Episcopado para la defensa de la Declaración de los Derechos Humanos, declaración que ha sido condenada por Pío VI y Pío VII. Lo único que cabe como argumento lógico es que las ideas liberales han triunfado. También en el libro del profesor Prilot, senador, puede leerse lo siguiente sobre el catolicismo liberal en el concilio. Dice así: nosotros, liberales, hemos luchado, fuimos rechazados por la autoridad oficial de la Iglesia durante siglo y medio, siendo incluso mal vistos por la gente situada a nuestra izquierda, ya que no estábamos suficientemente de acuerdo con todos los principios de la Revolución Francesa, con los principios masónicos. Estábamos en una especie de incoherencia, justo hasta el momento en que el concilio vino a darnos la razón respecto a nuestras opiniones y a confirmar públicamente y oficialmente el liberalismo. Hemos triunfado. También les quiero dar a conocer las palabras del profesor Prelot, católico, cita de forma eminente en su libro, parafraseando a Lamennais, condenado por Gregorio XVI. Afirma lo siguiente: la Iglesia no necesita nada más que la libertad. Y seguidamente trae a colación también estas palabras de Pablo VI a los señores embajadores en un discurso pronunciado después del concilio. Señores, tras siglos de dificultades en las relaciones mantenidas entre la Iglesia y los países que ustedes representan, hoy en la Iglesia solamente les pide una cosa: la libertad. Es exactamente lo mismo. Y es también de lo más sintomático
el liberalismo ha penetrado hasta las más altas esferas de la Iglesia. Respiramos un ambiente de liberalismo. El liberalismo es un estado espiritual que respiramos diariamente en nuestra sociedad. Todos nosotros nos encontramos más o menos infectados o envenenados al no ser capaces ya de concebir una sociedad católica. Jamás hemos visto tal sociedad, pues para eso habría que retroceder hasta antes de la Revolución Francesa y situarse en la Edad Media. Deberíamos contemplar de nuevo esta sociedad profundamente cristiana y volver a descubrir la fe que animaba a nuestros antepasados, capaces de construir catedrales como las de Chartres, París o Burgos. Maravillas arquitectónicas que no muestran lo que era la cristiandad en aquel tiempo. Sin duda alguna, algo admirable, ante lo cual nos sentiríamos confusos si de verdad pudiéramos imaginarlo. Ahora, por desgracia, vivimos en una atmósfera de ateísmo, o al menos de teísmo, pero no de cristianismo. No se acepta ya el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, porque nos imponen sus dogmas y una manera concreta de pensar. Y es aquí donde la masonería se opone de manera radical a la Iglesia. Los dogmas son inaceptables, pues la razón humana no puede tolerar nada que no comprenda, una verdad impuesta desde afuera. Por consiguiente, incluso en la enseñanza, el hombre deberá seguir solo las ideas que comprenda o que él mismo se forje, pero no ideas impuestas desde afuera. Como pueden ver, es una revolución total. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo nos dice: id y enseñad a las naciones, y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que crea se salvará, y el que no crea se condenará. Esto es lo que caracteriza a la Iglesia Católica. Tenemos que creer en las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo, el profeta por excelencia, pero es imposible que un masón pueda aceptar nunca esto. La Santa Sede pide la laicización de los estados católicos. Actualmente las ideas masónicas se extienden por todo el mundo y los estados verdaderamente católicos han desaparecido. Todavía quedaban algunos no hace mucho tiempo: España, Italia, Irlanda, muchos de Hispanoamérica y algunos otros, cuyas constituciones declaraban abiertamente que la religión católica era reconocida públicamente por el Estado y el gobierno. Fue durante el concilio, sobre todo por el decreto de la libertad religiosa, cuando la Santa Sede se opuso al reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Ella misma pidió a estos estados de laicizar sus constituciones. No fueron los jefes de Estado de estas naciones, sino la propia Santa Sede la que se opuso al reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Personalmente oí cómo el presidente de Colombia se lamentaba de esta situación. Con motivo del cambio de la Constitución, se encontraban juntos el presidente de la nación, el nuncio apostólico y los legados del episcopado colombiano. Una vez que habló el nuncio, lo hizo el representante de los obispos y por fin el presidente de Colombia. Y resulta que el discurso más católico de los tres fue el del presidente. Los obispos dijeron que su actuación era acorde con los principios del concilio, especialmente el decreto de la libertad religiosa, teniendo la firme voluntad de reconocer la libertad para toda la religión de cualquier estado. Es el final de los estados católicos para dar paso al estado laico o estado ateo prácticamente. Y sin embargo, el presidente de Colombia se lamentaba de estos hechos. Se dolía por lo que pudieran decir el pueblo. ¿Qué iban a pensar los colombianos ante este acontecimiento? ¿Qué iban a pensar al saber que la religión católica no era ya la religión del Estado y que en adelante los colegios católicos no serían ya sufragados por el Estado? ¿Qué pensarían los religiosos y religiosas, los sacerdotes, al no pertenecer ya a un Estado católico y por lo tanto sin privilegio alguno por parte del gobierno en el futuro? Por eso el presidente afirmó: mientras sea presidente de Colombia, yo,
católico, profesaré mi fe católica y deseamos que Colombia siga siendo una nación católica. Desgraciadamente, esto queda en palabras. ¿Qué valor tienen ante la supresión oficial del carácter católico del Estado? Es cierto que él afirmaba que personalmente era católico y que haría todos los esfuerzos necesarios para evitar que Colombia cayese en el ateísmo y laicismo. Pero habiéndose quitado uno de los principales fundamentos, el edificio iba a derrumbarse. 8 días después, todas las sectas protestantes solicitaban tener los mismos privilegios que los católicos. Es normal. Y ahora es el asalto de todas las sectas protestantes, pentecostales, budistas, qué sé yo. Todas las religiones se lanzan sobre Hispanoamérica a causa de la libertad de cultos. Ya no hay forma de impedirlo. Ante este grave error, fruto del concilio, ¿seguiremos obedeciendo? ¿Vamos a obedecer igual que lo han hecho los obispos de Colombia, de España, de Italia o del cantón de Valais, en Suiza e incluso otros cantones? El laicismo es sostenido por el Papa. Cuando me entrevisté con el Papa el 19 de noviembre de 1978, le dije, ¿cómo es posible que la Iglesia, como consecuencia del decreto de la libertad religiosa, suprima los estados católicos, así como el reinado social de nuestro Señor Jesucristo? El Papa me ha dicho que no era eso exactamente, que la cosa no era exactamente así. Por mi parte, le he contestado lo siguiente. Si me lo permite, le diré lo que el nuncio apostólico de Berna me ha comentado. Habiéndome encontrado con el nuncio apostólico de Berna, le he preguntado sobre lo que pensaba en la supresión de los estados católicos y si sería provechoso para la Iglesia. Me respondió así: comprenda usted que con la supresión de los estados católicos será mayor la libertad religiosa dentro de los países soviéticos. Decir esto es pura imaginación. Le hice saber lo siguiente: ustedes suprimirán el reino social de nuestro Señor Jesucristo, pero no tienen ningún derecho a hacerlo. ¿Qué pasa entonces con la encíclica Quas Primas, en la que Pío XI afirma el dogma del reinado social de nuestro Señor Jesucristo? Y el nuncio respondió: el Papa no la escribiría ahora. Textualmente, esta fue la respuesta del nuncio apostólico de Suiza. Una vez que le hice saber al Papa esta conversación, me respondió: tal vez no la escribiría ahora, como lo hizo entonces. A pesar de todo, pienso que si Pío XI viviera hoy, volvería a afirmar que Quas Primas, el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo diría a los jefes de Estado: no os salvaréis ni seréis bendecidos por Dios mientras nuestro Señor Jesucristo no reine en vuestras propias vidas y en vuestros pueblos. ¿No hay que pensar ya más en esto? Cuando nuestro Señor vuelva entre las nubes del cielo, reinará plenamente en las naciones, y todos estos presidentes que han renegado, e incluso los que les han apoyado, tendrán que responder a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. No tenemos ningún derecho a poner límites al reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Ecumenismo en un solo sentido. De la misma manera, he advertido al Papa que los estados protestantes lo son y permanecen protestantes. El Reino Unido de la Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, los cantones protestantes de Suiza, todos afirman en sus constituciones que el protestantismo es la religión oficial del Estado. ¿Sería posible, al menos por ahora, que la reina de Gran Bretaña no fuese protestante? Incluso en Holanda, la princesa heredera se casó con el hijo del príncipe Javier de Borbón y por esta razón no puede reinar en los Países Bajos. Todos recordamos el escándalo enorme de este francés que se casó con una princesa de Dinamarca y que apostató para poder reinar en Dinamarca. Vemos pues que los estados protestantes lo son fanáticamente. Y en los estados musulmanes es todavía peor.
ni se les pasa por la imaginación que el presidente o jefe de Estado no sea musulmán. Y si examinamos los estados comunistas, ¿quién puede pensar que el presidente no pertenezca o sea miembro del partido? Inconcebible, pues el comunismo es una religión, la religión del ateísmo, pero una religión. Por todo esto me dirigí al Papa con estas palabras. Todas estas naciones conservan su religión, mientras que la única religión verdadera, la de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Rey y verdadero Dios, no tiene derecho a reinar en las naciones. Inaudito. La destrucción de la Iglesia. Haciendo eso, se destruye a la Iglesia Católica, pues de esta forma se encontrará indefensa frente a los estados. Hemos visto, por ejemplo, cómo era nombrado un nuncio en el Líbano para intentar que no se llevase a cabo el genocidio de esa pobre y pequeña comunidad católica que quedaba en ese país. No se consiguió nada. El Papa no puede ya dirigirse a España, Italia o Francia como antaño, pues cuando estos estados eran católicos sí podía decirles: acudid en mi ayuda para salvar tal o tal comunidad católica en trance o peligro de desaparición. Pero ahora los estados le responderían que ya no son católicos y que nada pueden hacer ya por él. Él mismo lo ha querido así. La Iglesia se encuentra abandonada. Nada puede hacerse ya. El Papa no ha respondido a nada de esto. Rechacemos el decreto del concilio sobre la libertad religiosa. En cuanto al concilio, la declaración sobre la libertad religiosa, por ejemplo, es textualmente contraria a las enseñanzas del Papa Pío IX. ¿Qué se puede pensar entonces? En esto ha consistido mi argumento ante el Papa Pablo VI, en una audiencia que tuve igualmente con él. Santísimo Padre, decís que somos desobedientes, mas ¿qué queréis que hagamos? La declaración sobre la libertad religiosa afirma todo lo contrario de lo dicho por los papas Pío IX, Gregorio XVI y todos los pontífices posteriores. ¿Por quién debemos optar? Personalmente, mi opción ha sido por estos últimos porque representaban toda la tradición de la Iglesia, lo que ésta nos ha enseñado durante 20 siglos. Me es imposible aceptar lo que el concilio dice en la declaración sobre la libertad religiosa, ya que es exactamente lo opuesto. Y el Papa me ha dado por toda respuesta. No estamos aquí para tratar cuestiones teológicas. Por supuesto que no había ido allí para hacer teología, pero pese a todo el problema que está planteado, estoy persuadido íntimamente que los católicos, los sacerdotes, deben rechazar textos de esta índole, pues son contrarios al magisterio de la Iglesia. Y no olvidemos que siempre puede haber un magisterio desviado, infiel. El magisterio del que he hablado en esta conferencia, magisterio ex cátedra, o el magisterio ordinario que proclama ante el mundo la fe conforme a la tradición, son un magisterio fiel, verdadero. Pero junto a este magisterio puede existir también un magisterio infiel a la tradición. El criterio justo ya lo hemos fijado. San Pablo afirma que si él mismo o un ángel del cielo viene hoy a enseñarnos una verdad contraria a lo que él los enseñó primitivamente, sea anatema. Por lo tanto, San Pablo piensa que puede darse el caso de una enseñanza no conforme a lo que fue enseñado primitivamente. Si se da esta situación, ¿dónde encontraremos el criterio para establecer la verdad respecto a la fe? Lo enseñado desde el principio. Afirmo que esta declaración de libertad religiosa no es conforme a lo enseñado en la Iglesia desde el principio. Todos los papas han afirmado siempre que hay una verdad, que la Iglesia es la verdad y que no tenemos ningún derecho natural a escoger entre la verdad y el error. Y sin embargo, la declaración nos dice que existe un derecho natural para escoger entre la verdad y el error, no solamente un derecho civil o legal de algún tipo. No,
un derecho natural basado en la dignidad de la persona humana. El concilio legitima que se actúe según el deseo de cada cual. Pues no, la Iglesia jamás enseñó algo parecido, siempre nos obligó a unirnos a la verdad. Es cierto que en determinadas circunstancias puede tolerarse el error, pero no existe el derecho de adherirse a él. El ecumenismo, obra del diablo. El mayor mal responsable de todo esto en el concilio es el falso espíritu ecuménico que pone en plano de igualdad a la Iglesia con las demás religiones. No puede colocarse al mismo nivel a nuestro Señor Jesucristo y a Buda, a Lutero o a todos estos hombres de Satanás. Quizás piense alguno que Monseñor exagera al decir todos estos hombres de Satanás. Y sin embargo, fueron inspirados por el Espíritu Santo o fueron inspirados por el Espíritu del Mal, el príncipe de la mentira. Otra cosa no es posible. El diablo inventa estas religiones para que la gente no se convierta. Mantiene en un sistema bien organizado a las familias, los colegios, el sistema educativo, todos los ambientes para dominar fuertemente a las almas y mantenerlas fuera de la Iglesia. Si supierais qué difícil es convertir a un musulmán. En Dakar, donde fui arzobispo durante 15 años, había 3 millones de musulmanes, 100.000 católicos y 400.000 animistas. Estos últimos podían ser bautizados, pero prácticamente imposible los musulmanes. Para convertirse, los estudiantes universitarios debían romper totalmente con su familia, vivir con sus propios medios y a pesar de todo ponían en peligro su vida. En nuestros colegios teníamos el 10% de musulmanes. Yo no permitía que fuera más, pues en ese caso nuestros centros hubieran sido con el tiempo totalmente musulmanes. Sus padres les animaban incluso a que aprendiesen el catecismo. Decían que la religión les hace bien. A menudo estos niños eran los primeros en clase de catecismos y cuando veían a los demás hacer la primera comunión, ellos querían también, pero no era posible. Si hubiéramos dejado que hiciera la primera comunión, incluso el primero en la clase de catecismo, pero musulmán, los musulmanes hubiesen incendiado nuestro colegio. Visité alguna vez a las hermanas blancas del Sahara. Las hermanas franciscanas de María, especialmente, educaban de forma admirable a las jóvenes musulmanas que les eran confiadas. Por supuesto que nunca las obligaban a asistir a la misa ni a los ejercicios de piedad, absolutamente a nada, pero esas jóvenes miraban y veían a las hermanas. A veces les preguntaban, ¿no podemos ir a la capilla para rezar con ustedes? En esos casos había que tener mucho cuidado, siempre a escondidas, pues si los musulmanes sabían que las hermanas querían bautizar a alguna o convertir a sus hijas, las hubieran expulsado inmediatamente y el colegio a continuación cerrado. El único medio de convertirse al catolicismo para estas jóvenes, que habían pasado 5 o 6 años con las hermanas y querían ser bautizadas, era cuando emprendían un viaje del desierto a Argel. Entonces, debían desaparecer sin que sus familias supiesen dónde estaban y sin sospechar que las hermanas hubiesen podido influir en algo. Esta es la forma en que el diablo los tiene apresados para evitar que se conviertan. Por eso, no digamos nunca que esas religiones son iguales que las nuestras, cuando la nuestra es la religión de nuestro Señor. No nos andemos con salamerías. Cuando es el diablo, es el diablo. Puede haber determinados aspectos que sean buenos, pero el diablo siempre se sirve de esos buenos aspectos para pervertir las almas. ¿Podemos realmente aceptar la declaración de libertad religiosa, que es un error enseñado por el concilio? ¿Podemos aceptar la reforma litúrgica realizada en este mismo espíritu ecuménico? De ninguna manera. El espíritu liberal dentro de la Iglesia, raíz del mal actual. El Papa Pablo VI tenía espíritu liberal. No soy yo quien lo dice, sino el cardenal Danilou. Pueden leerse las siguientes palabras en sus memorias contadas por su hermana.
el cardenal dice a propósito de Pablo VI que era uno de sus grandes amigos, que le conocía bien y que tenía espíritu liberal. Esto explica todo su pontificado. El espíritu liberal se siente tentado por el mundo, por todas las libertades, igual que si estuviese hechizado. Los liberales han sido fascinados por la Revolución Francesa. 50 años más tarde, cuando Francia tuvo que hacer frente a las consecuencias de la revolución, había los que estaban claramente contra los principios de la revolución y los que querían solamente oponerse a los excesos, a los abusos o violencias. Para estos últimos bastaba con cristianizar los principios de la revolución y así había un buen entendimiento con ella. Y esto fue la pérdida de Francia. El Papa León XIII no se dio cuenta de que nuestra nación estaba dirigida por masones y creyó que podía admitirse un entendimiento o pacto con ellos. La respuesta fue el Misterio Combes. Todos los religiosos expulsados de Francia. Las iglesias vieron forzadas sus puertas y el expolio de los bienes eclesiásticos. Eso es el liberalismo. Tras el concilio, de nuevo se ha oído decir: aceptamos los principios pero no los excesos, mas el gusano está en la fruta y es vano rechazar los excesos. Habrá que quitar el gusano de la fruta, no admitir los errores que encierra el pensamiento liberal. Tal vez tendremos que desandar el mal, caminos forzados por los acontecimientos, los cataclismos que nuestro Señor pueda enviarnos como castigo por haber rechazado el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo haremos si no quedan ya verdaderos sacerdotes ni sacrificios, si todo está en trance de desaparecer? Hay que continuar la tradición. Si en verdad se quiere la verdadera renovación de la Iglesia, solo resta hacer una cosa: volver a la tradición. No se trata de decir que somos nosotros los que hemos ganado o teníamos razón, pues lo único que cuenta es la salvación de las almas, la continuidad de la Iglesia y nuestro deber de hacer reinar a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos mantiene de pie. De todas maneras, somos los vencedores desde el principio. Podemos morir todos por la explosión de una bomba atómica, y sin embargo, lo que hemos hecho, lo que hayamos enseñado o dicho, permanecerá, por ser conforme a lo que fue enseñado desde siempre, como dice San Pablo. Estamos en la verdad y la verdad no puede perecer. Debemos, por lo tanto, continuar con toda sencillez, como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, continuar con la religión de siempre. Lloramos lágrimas de sangre al contemplar la iglesia tan gravemente deteriorada, el estado lamentable de nuestros templos, de nuestros sacerdotes, seminarios, congregaciones religiosas que venden sus edificios, como por ejemplo las Salesas, fundadas por San Francisco de Sales, que últimamente decidieron vender la mitad de los 75 conventos que poseen en Francia, mientras que el resto se convertirán en residencias para hermanas ancianas. Este será el destino de nuestros conventos en Francia. Me escriben de todas partes diciéndome si quiero comprar un seminario aquí o allá, el seminario mayor de Nantes o de alguna otra ciudad. Increíble. Cada 8 días me ofrecen un seminario, un convento o una abadía por si quiero comprar algo. ¿Pasa solamente esto en Francia? Hay también ejemplos de estos en todas partes del mundo. Hace 2 días recibí una carta de nuestro superior de distrito en el sur de los Estados Unidos, que vive muy cerca de Kansas City. Me decía que había podido adquirir un inmenso inmueble en El Paso, frontera con México, perteneciente a los religiosos de Jesús y María, que lo habían puesto en venta. Se compone de una iglesia, espacio suficiente para hacer un seminario, colegio y vivienda sacerdotal. Todo esto lo tenemos nosotros ahora. Cada día podríamos comprar algo así. Es desolador contemplar esta ruina general en la iglesia. Intentamos salvar los muebles y todo lo que podemos,
De esta forma tendremos un seminario para México. Jóvenes en muy buenas disposiciones se convertirán en excelentes sacerdotes. Se niegan a entrar en los seminarios actuales porque temen que al final saldrían habiendo perdido la fe. Firmeza y discernimiento. Hagamos las oportunas puntualizaciones. Créanme que he sentido un dolor profundo cuando algunos de mis sacerdotes se han ido de nuestra hermandad. Lo han hecho al no estar de acuerdo con la línea seguida por mí desde los inicios de esta hermandad sacerdotal. Siempre he reconocido al Papa, incluso he ido a ver al Papa Pablo VI y Juan Pablo II, y mañana, si me lo pidiese, iría de nuevo a ver a Juan Pablo II, pero siempre presto a decir la verdad. Intento hacerles comprender que es necesario volver a la tradición, que se ha sufrido un engaño, que hay que volver a lo que es sólido, a la fe, al catecismo y a los sacramentos de siempre y al santo sacrificio de la misa de siempre. Hay que volver a la tradición, deben volver a la tradición. El árbol es juzgado por sus frutos, que al menos nos den libertad. No estoy de acuerdo con los que dicen no hay papa. Me parece que es gravísimo hablar de esta forma, no por ser el papa liberal, ya no es papa. Me parece que Juan Pablo II es tal vez algo distinto a Pablo VI, pero desgraciadamente afirma que se siente hijo espiritual de Pablo VI, que continuará la línea por él emprendida y que le defenderá siempre. Dice incluso que se siente como un deber continuar la línea de los papas Juan y Pablo, de los que han tomado su nombre para el pontificado. Y entonces nos preguntamos angustiados, Dios mío, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Tendremos que esperar un nuevo pontificado? Da la impresión que este papa tiene más deseo de volver a la tradición en cuanto a seminarios, clero, disciplina eclesiástica. Cuando habla, dice a veces ciertas cosas que no desagradan, que no nos complacen. En cuanto a la liturgia, ya es otra cosa. El Papa me ha dicho, si estamos de acuerdo respecto al concilio, ya que usted afirma que lo aceptaría siempre que la tradición fuese el criterio de interpretación, en este caso no hay ningún problema entre nosotros. Yo le respondí que sí, siempre que la tradición sea el único criterio de interpretación, y por esa razón, si hay algo que no es conforme a la tradición, lo siento, pero no es culpa mía. El Papa me contestó que si yo firmara un escrito por esta frase sería perfecto, a lo que yo respondí que estaría dispuesto. El pontífice me expresó que entonces no era ya más que cuestión de reformas. Yo le indiqué que sí, la reforma litúrgica en particular, pues es una reforma gravísima, muy importante que concierne a todos los católicos, feligreses o sacerdotes, y a esto Juan Pablo II me dijo que esto era ya una cuestión disciplinar. ¿Qué les parece? Finalmente añadí, a pesar de todo existe esta norma en la Iglesia desde hace muchos siglos, lex orandi, lex credendi, es decir, la ley o norma de la oración es también la norma de la fe. Si se cambia la forma de orar, se corre el peligro de cambiar también el contenido de la fe. La fe es, en cierta medida, un poco el resultado de nuestro culto, de nuestra liturgia, porque así expresamos nuestra fe. Si cambia la expresión de nuestra fe de forma muy grave, realmente importante, llegando incluso a cambiar las palabras de la consagración, por ejemplo, nos arriesgamos a alterar nuestra fe. Esto es gravísimo, gravísimo. Por consiguiente, no es solamente una cuestión disciplinar. Ni herejes ni cismáticos. Les digo todo esto sencillamente porque puede ser que se plantee algunas preguntas como me las planteo yo, deseando con toda el alma que la tradición vuelva a la Iglesia, orando sin interrupción día y noche por esta intención. El más satisfecho y el más feliz por todo esto sería el Papa. La vida solamente es posible con nuestro Señor Jesucristo, proclamándole Rey soberano de todo y de todos. En la liturgia, en las sociedades, en la política, en las familias, nada podemos hacer sin nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que guardar una conducta firme sin extraviarnos en medio de las dificultades presentes. La tentación puede estar en las soluciones extremas, diciendo por ejemplo, el Papa no solamente es liberal, sino también hereje, tal vez más hereje de lo que pensamos, y por esta razón ya no es Papa. Pero esto es falso. No se puede decir que por ser liberal es necesariamente hereje y que está fuera de la Iglesia. Es necesario establecer una serie de distinciones para no equivocarse y permanecer dentro de la Iglesia. En caso contrario, ¿a dónde iremos? Si no hay Papa ni cardenales, pues si el Papa no era Papa cuando nombró a los cardenales, estos no lo son realmente y no están capacitados para elegir a un nuevo pontífice. ¿Tendremos que esperar a un ángel del cielo que nos traiga un Papa? Planteadas así las cosas, todo resulta absurdo y peligroso. Por este camino llegaríamos a soluciones verdaderamente cismáticas. Así tenemos el Papa del Palmar de Troya, excomulgado, y que a su vez ha excomulgado no solamente a mí, sino también al Papa de Roma y a medio mundo. Tenemos también la iglesia de Toulouse, la iglesia de Rouen, qué sé yo cuántas. Y después los mormones, los pentecostales, los adventistas y mil más. Qué grave peligro para las almas. Por nada del mundo quisiera cargar con esta responsabilidad. Validez de las consagraciones. El tema de la validez de las consagraciones conferidas por herejes ya ha sido tratado. Puedo dar algunos ejemplos. En un determinado momento de la Edad Media ha habido papas que afirmaron que las consagraciones conferidas por obispos herejes no eran válidas. Esto supuso separarse de las enseñanzas de San Agustín y de muchos otros. Un obispo consagrado válidamente de la Iglesia Católica puede caer en herejía o en cisma, y a pesar de todo son válidas sus consagraciones. Si consagra un obispo, éste queda válidamente consagrado, y si ordena a un sacerdote, quedan válidamente ordenados. Así pues, hubo una especie de duda en la Iglesia, o lo que es lo mismo, disputas entre teólogos, volviendo más tarde a la verdadera doctrina. Es cierto que la Iglesia tuvo unos momentos de duda, pero estos papas nos enseñaban, ex cátedra, que los obispos cismáticos o herejes no ordenaban o consagraban válidamente. Se limitaron a expresar una opinión y esta resultó ser falsa. Permanezcamos sencillamente en la verdad. Nos hallamos de nuevo ante las mismas dificultades. Debemos rechazar los errores y permanecer de manera tal que cuando tengamos otra vez un Papa como San Pío X no existan ya más dificultades. La Santa Iglesia nos encontrará firmes en la verdad y estaremos en comunión plena con el Pontífice que de nuevo abrace la tradición. Es más que seguro que yo no estaré ya aquí para verlo, aunque debemos esperar que las cosas se arreglen con el actual Papa Juan Pablo II. Lo único que pedimos es no enredarnos demasiado en problemas teóricos, me parece, y dejar un poco las cuestiones que nos dividen, como puede ser la libertad religiosa. No estamos obligados a resolver todos estos problemas ahora. El tiempo nos dará luz y solución para todos ellos. Ya he dicho muchas veces que el Papa debe dejarnos, en el terreno práctico, hacer las experiencias de la tradición. Se me arguirá que podemos hacerla, pero imagínense lo que sería que el Papa dijera a los obispos: déjenlos tranquilos, dejen que actúen, lo único que hacen es lo que nosotros hemos hecho durante gran parte de nuestra vida. Déjenlos, ya veremos qué pasa. Estoy convencido que en ese momento la verdad encontraría de nuevo su pleno derecho y la tradición su lugar y la Iglesia volvería a vivir una nueva juventud. Existen motivos para esperar. Estos motivos no faltan. Este año han llegado vocaciones 75 en total. Que lo digan nuestras religiosas de Fonju, o las de Brignoles, o nuestros carmelitas. Allí donde se guarda la tradición, las vocaciones no faltan. El Carmelo se fundó hace 1 año y medio en Kimbrand, y ya tenemos que ir pensando en otro. Yo digo a mi hermana, que es la priora, despacio, despacio,
hay que contar también con dinero. Pero más vale esto, tener estas preocupaciones y no ver cómo los Carmelos se vacían por falta de vocaciones. Cuando mi hermana se fue a Australia, la clausura había desaparecido y las religiosas vestidas de paisano salían a la calle para enseñar el catecismo. Viendo todo esto, se vino a Europa y fundó este Carmelo. Así pues, constatamos los frutos y al ver esta juventud nos llenamos de consuelo, ya que el Espíritu Santo sigue actuando hoy. Vemos cómo esta juventud reacciona contra los errores cometidos por nuestros antepasados. Ocurre a menudo que una generación actúa enérgicamente contra la que le ha precedido. Hoy en día hay muchos jóvenes admirables. Por esta razón hemos deseado fundar esta universidad en París. Sus comienzos fueron modestos, pero funciona muy bien, con un buenísimo espíritu. Tanto profesores como alumnos se encuentran satisfechos. Constituye un instrumento perfecto para formar rectamente los espíritus. Bien asentados, iluminados con la verdadera filosofía de Santo Tomás de Aquino, con la verdadera historia. Una actividad cultural digna de personas cultivadas. Es una élite que nos llena de esperanza. Es verdad que es triste cuando se piensa que hay que comenzar todo de nuevo, pero también es cierto que para comenzar de nuevo hay que hacerlo sobre bases sólidas. Invoquemos a Nuestra Señora. Me parece que estarán de acuerdo conmigo. El gran medio para salvar a la Iglesia y a las almas es la oración, y sobre todo la oración a la Santísima Virgen, de manera especial el Santo Rosario. En Chile, el pasado mes de agosto, estuve visitando a una familia y les pregunté, ¿cómo hicieron para que se fuera Allende y acabar con el comunismo? ¿Puede decirse que fue el golpe militar que los libró? Me respondieron que no. No, monseñor, la derrota del comunismo la consiguió el rezo del rosario. Decidimos que todas las familias católicas nos uniríamos en oración y nos pusimos a rezar el rosario. Hemos orado y hemos experimentado que es la protección de la Santísima Virgen la que abatió al comunismo en nuestra nación. Esto mismo me dijeron los obispos brasileños, que lo que derrotó al comunismo en Brasil fueron los católicos, hombres y mujeres que llenaron las calles con el rosario en la mano, rezándolo públicamente en altavoz. Mis queridos amigos, es eso precisamente lo que debemos hacer. Expulsar a los enemigos de fuera y a los de dentro con nuestro Santo Rosario y la confianza puesta en la Santísima Virgen María. Monseñor Marcel Lefebvre, 1980.